Bien, vamos a continuar con el siguiente tema de nuestro curso de actualización en mastografía e imagen mamaria, la clasificación molecular del cáncer mamario. Es un tema para muchos difícil de digerir, pero que vale la pena que lo tengamos siempre presente para poder tener una comunicación fluida con nuestros clínicos. Siempre para poderlo entender necesitamos tener muy claro qué es el cáncer de mama, ya que eh, la naturaleza misma del cáncer es lo que nos puede ir explicando la morfología de las lesiones y la clasificación propiamente de este tipo de tumores. Hay varias definiciones. El cáncer mamario, dice el Seguro Social, que es una proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Dice el Consenso Mexicano de Cáncer Mama que ellos no han puesto uno. Eh, la OMS dice que el cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas. En general, actualmente ya la gran mayoría de las definiciones hablan de células mamarias o células de los tejidos de la mama, ¿sí? Para no entrar en la controversia de cuál es justamente el origen, el único tal vez que se atreve a decir del epitelio glandular es las guías del Seguro Social, pero estoy seguro que dentro de poco las deberán de actualizar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque justamente para poder entender la clasificación molecular necesitamos entender el origen. Entonces, eh, esta clasificación ha revolucionado la forma en que entendemos y tratamos la enfermedad, dado que gracias a la clasificación molecular podemos entender tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, si entendemos que en la luz de un conducto mamario, ¿sí? Hay una capa fina, monocapa de células justamente de este epitelio. Estas son aquellas células que se tienen que siempre haber un recambio, que responden muy bien a las hormonas, pero no son las únicas. Entendemos pues que hay algunas células que están alrededor, que le llamamos células mioepiteliales, pero también hay otras células que rodean a su vez a todo el resto del estroma glandular y a su vez también del tejido fibroadiposo. Son un gran conjunto de células que pueden ir desde linfocitos, eh, eh, células de origen neuroendocrino, ¿sí? Fibroblastos, en fin, un gran número de células. Y cada una de este grupo de células puede ocasionar cáncer. Entonces entendamos, pues, que incluso la clasificación la clasificación morfológica entre luminal y lobulillar, pues tiene su origen en entender la morfología de los conductos y de las unidades terminales ductolobulillares, que es la base de la. Esto fue las primeras clasificaciones que se utilizaron. Solamente diferenciaban entre carcinoma ductal y carcinoma lobulillar por el origen, ¿sí? Si nada más había sido el cáncer nacido de la luz de los conductos, pues entonces era ductal, y si era lobular, era de la unidad terminal ductolobulillar. Hay otras clasificaciones que se han intentado hacer, ¿sí? Esta es la más conocida, evidentemente, la clasificación histológica, ¿sí? En donde vamos a hablar de carcinomas infiltrantes o carcinomas in situ. Eso es fácil de entender, creo que todos más o menos lo comprenden. En el caso de esta clasificación funcional, pues habla más bien de si son células madre o células progenitoras. Dependiendo del origen, puede dar una explicación al tipo de tumor.
pero para poderlo entender mejor, creo que la clasificación molecular nos habla con mucho detalle de cómo funcionan cada una de las capas. Tienen diferente manera de funcionar las capas del epitelio glandular que las capas mioepiteliales y demás capas de las que están alrededor. Entonces, vayámonos basando en esta clasificación y en términos genéricos y muy generales es luminales, HER2 y triple negativo. Vamos a ir explicando poco a poco en qué consisten cada una de estas subtipos moleculares, pero esta es lo que quiero que recuerden siempre. Las luminales pueden ser A y B, los HER2 para poder ser considerados en esta clase son HER2 enriquecidos y los triple negativos que frecuentemente les llamamos basal-like. Sin embargo, vamos a ver después que los triple negativos incluyen no solo a los basal-like, sino a otro tipo de tumores que realmente no están necesariamente basados en la membrana alrededor de las unidades terminales ductolobulares, sino que puede haber tumores que no tienen predominio de esas características, que casi siempre son cierto tipo de citoqueratinas que les dan esa característica de basal-like. Pero para que no nos compliquemos, solamente sepamos que hay los triple negativos hasta ahorita. ¿Qué se caracteriza para poderlos diferenciar, digamos, ya en la práctica clínica? Pues que los luminales tienen receptores hormonales, estrógenos o progesterona o ambos positivos. Incluso hay una propuesta de nueva clasificación, ahorita vamos a ver, acerca de unos triple positivos, que en teoría serían los que tendrían el mejor pronóstico. Sin embargo, la clasificación molecular, ¿sí? Se diferencia los luminales A y B por la presencia de algún tipo de marcador de peor pronóstico. En este caso puede ser la presencia de HER2, ¿sí? Una molécula que vamos a ir viendo, ¿sí? Es un receptor de membrana que incrementa la proliferación celular, ¿sí? Porque es un factor de crecimiento endotelial. Pero también puede ser que esté el KI67 positivo y entonces aunque tenga HER2 negativo, va a ser un luminal B. Entonces, en términos generales, los luminal B son un poco más agresivos que los luminales A. Y están los HER2 en estos casos, solamente la expresión, la sobreexpresión del HER2 es lo que predomina en este tipo de cánceres. Y bueno, los triple negativos en donde no existen receptores de estrógenos, ni de progesterona, ni de HER2, y que bueno, vamos a ver que ahora sí que hay niveles ahí también, en donde algunos son basal-like, que expresan citocratinas, habrá otros que expresan niveles muy bajos de claudina, que es un cierto inhibidor, ¿sí? Del crecimiento celular, y cuando está muy baja la claudina, pues entonces evidentemente el tumor será más agresivo porque tenderá a crecer mucho más rápido. Entonces, también ahora hay una subclasificación donde diferencia propiamente los basal-like de los tumores bajos en claudina, los low claudina. Ahora, pasa a veces también que los HER2 salen negativos en el caso de los luminales B. Pero puede ser que haya una poca cantidad de HER2 y que no se están reportando, o que es tan baja que no entra en la definición correcta. Entonces, actualmente ya se está utilizando también una subclasificación que le llaman los HER2 low.
¿Por qué es importante saber que existen los HER2 low? Porque algunos tratamientos están basados en que si los consideramos como luminales B, pero son HER2 low, entonces se van a beneficiar del uso de tratamientos inmunológicos, ¿sí? Blanco específicos. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. En proporción, afortunadamente para todos, el más común de todos los cánceres a nivel mundial es el luminal A, seguido del luminal B, seguido del HER2, de la sobreexpresión del HER2, y los triple negativos, que son los menos comunes por suerte, y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Veamos estas clasificaciones también donde estaba yo hablando de los tumores bajos en Claudina, que representan del 12 al 14% y generalmente son tumores muy agresivos como el tumor metaplásico o el carcinoma medular. Los tipo basal o basal-like propiamente, que también es un triple negativo, ¿sí? Y que entran también tumores muy agresivos, el mismo carcinoma medular puede ser de tipo basal, el metaplásico o secretor, el carcinoma de células acinares, el carcinoma adenoideoquístico, se caracterizan, ¿sí? Por tener entre sus moléculas, ¿sí? Expresar citoqueratinas, ya sea que tengan el factor de crecimiento endotelial positivo o negativo, o sean un HER2 negativo propiamente. El HER2, algunos han propuesto que este sería el parecido a la mama normal, ¿sí? En este tipo de tumores no se expresan citoqueratinas, son triple negativos, no tienen receptores de hormonas, no tienen receptores HER2, no tienen receptores de crecimiento endotelial, pero tienen otros receptores no muy claros que solamente eh, parecen una mama normal, que no tienen ningún tipo de, pero que sin embargo forman un tumor. Son, por suerte, un patrón muy poco conocido, pero muy poco común. Luego, los más comunes serían los luminales A, en donde entran los tubulares, los ductales infiltrantes, los de bajo grado, el lobulillar infiltrante, el apócrino, el osteoclásico, el micropapilar, el mucinoso, el neuroendocrino y el lobulillar pleomórfico. Y los luminales B, que se suman a los otros luminales, y ahí entran pues, casi todos los ductales infiltrantes con micropapilares, apócrinos, mucinosos y lobulillar pleomórfico. Es importante que sepamos que actualmente se utiliza también para poder valorar en el estadio de un tumor el grado nuclear. Pero la clasificación molecular o los marcadores moleculares nos pueden ir dando mucha luz de cómo se van a comportar los tumores. Los luminales, en términos muy genéricos, son de bajo grado o grado intermedio en el caso de los luminales B o de los HER2. Y los no luminales, ¿sí? Que son estrógenos y progesterona negativos, ¿sí? Entonces, esos pueden ser los propiamente enriquecidos en HER2, que son exclusivamente HER2 positivos, que expresan un grado nuclear intermedio a alto, ¿sí? Y los HER2 negativo, que propiamente son los triple negativo, que como dije pueden ser basales o no basales, dependiendo de si tienen esta expresión de citoqueratinas, ¿sí? O los no basales que no tienen expresión de citoqueratinas, pero que pueden ser bajos en claudina y que corresponden al carcinoma metaplásico y a otros tipos de carcinomas menos comunes, pero generalmente son de un grado nuclear alto. En México, la frecuencia más o menos es muy parecida, incluso diríamos que es más común
el luminal A con un 65% en estudios que se hicieron en el Hospital General de México, seguido del luminal B, del HER2 basal, el tipo basal de los triple negativos, y lo que ellos llaman el triple positivo, que es un estudio que hicieron en FUCAM y encontraron muchos que eran HER2, estrógenos y progesterona positivos. Lo que no mencionaron es si algunos de ellos eran HER2 propiamente con un alto grado de positividad o un HER2 bajo. Me parece que todavía no estaba bien definido. Entonces, en este sentido, todavía hay varios estudios que se necesitan ir haciendo para poder hacer una mejor diferenciación y probablemente más adelante se haga una clasificación más exhaustiva. Vamos viéndolo poco a poquito, de uno en uno, para poderlos ir entendiendo. Entonces dijimos que el subtipo luminal A es el más común de todos, tiene un mejor pronóstico y puede o no tener, y es necesariamente para ser luminal A negativo para HER2, solamente receptores hormonales, ya sea positivo para estrógenos o positivo para progesterona, puede ser uno de los dos, pero definitivamente tiene que ser negativo a HER2. Entonces, entendiendo el subtipo luminal, es importante que entendamos que esto se expresa a nivel del núcleo, es donde existen estos receptores hormonales que interactúan directamente con el ADN para favorecer la replicación celular. Entonces, estas vías de señalización que se activan es a través de estas, ¿sí? A diferencia de los HER2 que están en la superficie de la membrana celular. Los luminales A, entonces, pueden ser, como dije, positivos a estrógenos o a veces a progesterona y a estrógenos o a ambos. Definitivamente negativos a HER2, tienen una proliferación celular baja, ¿sí? Tienen muy bajos o nulos niveles de Ki-67, ¿sí? Que es una proteína de proliferación. Cuando existe el Ki-67, estamos hablando de proteínas de proliferación. De manera que, como están ausentes en este tipo de tumores, el pronóstico suele ser mucho más favorable que otros tipos de tumores. La sobrevivencia a 5 años es siempre mucho mayor que todos los demás tumores y el riesgo de recurrencia es mucho menor que obviamente que los HER2 y que el triple negativo. La sensibilidad al tratamiento hormonal de luminales A responden muy bien. Sin saberlo, antes de que se estudiara estos marcadores, ya se trataban algunos pacientes con cáncer mamario con tamoxifeno. Sin embargo, no se entendía por qué algunas pacientes respondían bien al tamoxifeno y otras no. Y ahora sabemos que los tipos de tumores que expresan estrógenos y progesterona pues van a ser susceptibles de tratamiento con tamoxifeno y con inhibidores de la aromatasa, como el anastrozol y el letrozol, que son también bloqueadores de este tipo de hormonas. La quimioterapia no siempre se utiliza en tumores de tipo luminales A, justamente porque el grado nuclear y la agresividad es mucho menor. Entonces, dependiendo del estadiaje que se le dé, ¿sí? Es muy común que en los tipos luminales A no sea tan necesario el uso de la quimioterapia. Son tumores bien diferenciados, ¿sí? Que las células se parecen mucho a las células normales del tejido mamario y el perfil de expresión génica, ¿sí? Es solamente expresado a través de funciones de los receptores normales. Suelen ser grado 1 y pocas veces grado 2 en la clasificación del grado nuclear. Los luminal B, digamos que son los hermanos menores del luminales A, los hermanos mal portados
del luminal A, son un poco más agresivos, eh, expresan necesariamente estrógenos o progesterona, ¿sí? Generalmente estrógeno positivo y puede ser progesterona positivo o negativo, pero tienen el factor de la proteína Ki67 que va a ocasionar una mayor proliferación celular. Sí responden a la terapia hormonal, pero son menos eficaces a este tipo de terapias y muy probablemente requieran un tratamiento combinado entre quimioterapia y tratamiento hormonal para una buena respuesta. ¿Sí? Algunos de ellos, de los tipos luminales B, van a ser positivos a HER2 y dependiendo de ello podrán o no ser sensibles al uso de terapias blanco específico como el trastuzumab. El grado histológico generalmente es mayor que su hermana bien portada, los luminal B, entonces es grado 2 o 3. Los luminales B sí tienen un perfil de expresión genética de alta proliferación. Por eso decíamos que el Ki67 pues es alto, grado 2 o 3 y tiene un peor pronóstico, dependiendo de su expresión en HER2 o no. ¿Cómo explicamos el HER2? Bueno, pues el HER2 es un factor de crecimiento endotelial que normalmente existe en la mayoría de las células del epitelio glandular. Sin embargo, en los tumores mamarios, estas células tienen una expresión excesiva del receptor HER2, lo que hace que tengan una tasa de crecimiento mucho mayor y por la misma razón los HER2 tienen un grado nuclear mucho más agresivo que los luminales. Entonces el HER2 enriquecido es negativo necesariamente a estrógenos y progesterona y solo positivo a HER2, pero en niveles altos. Aunque ya dijimos que pueden existir los HER2 low, que son estrógenos y progesterona positivos, o sea, que estaríamos hablando de una clasificación luminal B. En el caso de la sobreexpresión de HER2, ¿sí? Solamente sobreexpresan esta molécula, son más agresivos, como ya dijimos, y tienen por tanto un pronóstico variable, digamos, dependiendo de la terapia que se utilice. Antes de la llegada de las terapias blanco específico o dirigidas contra HER2, el pronóstico era muy malo. Sin embargo, con la llegada del trastuzumab y más recientemente de la familia que bloquea toda la vía del HER2 y del HER3, como es trastuzumab y pertuzumab, entonces en estos casos ya el pronóstico ha mejorado significativamente, pasando de un 80%, ¿sí?, de mortalidad a un 20%. Es una cambio sí, muy significativo en el efecto de los tratamientos con terapias blanco específico. Sí, y esto a pesar de que tienen un grado histológico alto, y casi siempre si se les hace un Ki67, este Ki67 va a ser positivo, aunque no lo define. Lo que define al HER2 enriquecido es la presencia de niveles altos de, de esta molécula HER2. Los tratamientos que se utilizan es propiamente el trastuzumab, que es un anticuerpo contra el HER2. Actualmente ya se combina con pertuzumab para bloquear la vía alterna que era el HER3, y ahora incluso se le están agregando, digamos, citotóxicos combinados con trastuzumab, y es este medicamento que se llama trastuzumab emtansina, que es el Kadcyla, y que están viendo que tiene una efecto muy positivo en el tratamiento de estos pacientes.
También se está utilizando un inhibidor de la tirosincinasa, como es el caso de la patinib, y a veces se combinan estos tratamientos con quimioterapia para aumentar la eficacia. Se puede utilizar los tratamientos HER2, anti-HER2, ya sea como terapia adyuvante o neoadyuvante, es decir, antes del tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el uso exclusivo de terapias anti-HER2 sí puede disminuir bastante el tamaño del tumor y disminuye el riesgo de recurrencia. Por eso ya se está utilizando como tratamiento neoadyuvante. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del último tipo, que es el triple negativo. Hay muchas subclasificaciones, pero básicamente se entiende que el triple negativo no expresan ni estrógenos, ni progesterona, ni HER2, de manera que no hay propiamente un tratamiento blanco específico. Se están estudiando, es un campo de mucha investigación, sin embargo, sigue siendo hasta la fecha el tumor más agresivo con una tasa de sobrevivencia infinitamente menor que los otros. Aunque ha ido avanzando, han ido mejorando las tasas de sobrevivencia, sigue siendo un tumor muy, muy agresivo que se requiere un diagnóstico más temprano para poder lograr algún beneficio de sobrevivencia. Eh, ¿Qué es lo importante de la clasificación molecular? Bueno, pues como ya vimos que el tratamiento del cáncer pues, está basado en terapias contra esas expresiones de diferentes moléculas, tanto en la superficie como en el núcleo de la célula tumoral, que bloquean las diferentes vías de proliferación celular, de crecimiento celular, para poder inhibir el crecimiento del tumor. También nos ayuda a predecir, a la hora de hacer la clasificación, de predecir la sobrevivencia de los pacientes y se utiliza para poder encontrar estos marcadores de superficie, pues la inmunohistoquímica principalmente, de manera que a todo paciente que tiene diagnóstico de cáncer mamario se le tiene que hacer sí o sí una inmunohistoquímica. No podemos pasar al tratamiento, ¿sí?, sin la inmunohistoquímica si queremos hacer un tratamiento dirigido, digámoslo así, personalizado. Porque lo que se hacía antes era, pues lo más sencillo, ¿verdad? Tiene cáncer, quitamos el cáncer y muerto el perro, se acabó la rabia, pero ya no funciona de esa forma. Ahora necesitamos hacer la inmunohistoquímica para poder saber si podemos beneficiar al paciente de terapias neoadyuvantes o antihormonales. Algunos oncólogos preferían quitar el tumor completamente y después solamente hacer terapia adyuvante. Sin embargo, eso coloca al paciente en una posición en donde no se logra beneficiar de las terapias neoadyuvantes, que pueden ser muy beneficiosas para el pronóstico y para la sobrevida de estos pacientes con estos tumores. De manera que la inmunohistoquímica es elemental actualmente. No deberíamos ya de tratar a ningún paciente si no tiene un estudio previo de inmunohistoquímica. Y es aquí donde el radiólogo también tiene una participación importante. No estrictamente en hacer la inmunohistoquímica, pero sí en hacer las biopsias de todos los tumores, ¿sí? Obviamente, nuestra especialidad será en aquellos tumores que no sean palpables, pero es necesario que entendamos que siempre se tiene que hacer biopsia a todos los tumores, por más agresivos que parezcan, para poder determinar si puede ser un tumor que sea beneficioso darle quimioterapia no adyuvante o terapia blanco específico neoadyuvante. Si además queremos saber qué tan agresivo es, qué pronóstico tiene, tumores ya más específicos como los triple negativos, y queremos saber si además tiene
si es basal-like o si es claudina bajo o si tiene proteína P53. Entonces ya haya este tipo, por ejemplo, la proteína P53, sí, es un marcador, es un protoncogen que favorece la proliferación celular si está alterado. De manera que esto solamente se logra a través de microarreglos de ADN que se pueden utilizar. También estos microarreglos de ADN nos van a permitir eh, valorar un gran número de protoncogenes y alteraciones génicas que nos van a permitir valorar el riesgo de recurrencia de un tumor. Entonces sí es muy útil utilizarlo, especialmente en los tumores triple negativo. Y bueno, actualmente ya se están utilizando otras técnicas de secuenciación de nueva generación para aquellos vías alternas que están estudiadas. También se utiliza la clasificación TNM, de manera que la nueva clasificación pues no ha cambiado mucho, ¿verdad? Esta es la que creo que todos conocemos, la clasificación de tumor, ¿sí? Eh, en diferentes estadios, desde el 0 hasta el estadio 4, en donde ya hay una metástasis, es un M1, acuérdense que eh, T es tumor, N ganglios y M metástasis. En los primeros estadios, sabiendo que los primeros estadios son donde podemos lograr una sobrevivencia mucho mayor, pues depende evidentemente mucho del tamaño del tumor, ¿sí? T0, T1 o T2, T3 o T4 en estadios 3B, eh, pero cuando ya hay metástasis, pues ya estamos hablando de un estadio 4. Entonces, TNM. El tamaño del tumor, pues es importante que lo podamos definir para poder entender la clasificación de la T, del tamaño. Los tumores generalmente de más de 2 centímetros son un T2 o T2 en adelante. Si más de 5 son T3, ¿de acuerdo? Entonces es importante que notemos estas diferencias. Si ya alcanzó la pared del tórax, pues ya se considera un tumor T4. También característica, las características de los ganglios, la posición que tienen, el tamaño que tienen, nos va a definir la siguiente categoría, que es la N, desde un N0 o NX, si ya se los quitaron, hasta un N3. Y todo esto pues se va a ver reflejado en el estadiaje del tumor. Actualmente utilizamos esta clasificación en base a criterios morfológicos en cuanto a niveles 1 que están por fuera, ¿sí? Del pectoral menor. Nivel 2 son ganglios, grupos ganglionares que están en el espesor del tumor o en los márgenes del pectoral menor. Y los de nivel 3, que son ganglios que están por dentro del margen del pectoral menor. Todo esto impacta a la hora que los describamos nosotros como radiólogos, impacta mucho en la clasificación TNM, de manera que es importante que todos manejemos estos niveles y también los tipos de ganglios, ¿sí? Un ganglio tipo 3, un ganglio tipo 4, etcétera. Es necesario que sepamos con certeza de qué estamos hablando en cuanto al grosor de los ganglios, pero sobre todo los niveles. La nueva clasificación TNM del 2018, que es la octava edición, ya incluye a los marcadores de superficie, ¿sí? Que a través de la inmunohistoquímica nos permiten conocer el comportamiento de estos tumores. De manera que ya incluye, por ejemplo, puede variar si es un
estrógeno y progesterona negativo y es un triple negativo, entonces ya puede cambiar de nivel. Puede ser el mismo T3N0M0, pero el estadio va a variar. Vean ustedes, ¿sí? En el estadio anatómico, por ejemplo, este tumor, digamos que es un 2B, pero al ser un triple negativo va a subir a 3B, solamente por el hecho de ser un triple negativo. De manera que el estadiaje es importante entenderlo porque los oncólogos se basan en el estadiaje TNM para poder tratar a los pacientes, de manera que si no tienen este beneficio de conocer los marcadores de superficie y moleculares, pues entonces no, el paciente no se va a beneficiar, porque si salen, por ejemplo, un luminal A, entonces es muy posible que el pronóstico sea mucho mejor, ¿sí? Vean ustedes cómo aquí es un 2A en este grado T2N0M0, pero que al tener estrógeno y progesterona positivo, entonces disminuye el estadiaje de 2A a 1A. Y también dependerá pues del grado nuclear y eso depende del estadio patológico que nos den. Hay algunas aplicaciones que podemos utilizar. Ustedes pueden utilizar este código QR para poder acceder a esta calculadora. En esta calculadora, que es la que yo utilizo frecuentemente, se utilizan todos estos parámetros de los tumores en la clasificación TNM, el tamaño, ¿sí? La presencia de nódulos y de qué niveles son, ¿sí? Metástasis a distancia, el grado histológico, el tumor primario, qué tamaño tiene, y vean ustedes cómo utilizan el estatus HER2, el estatus de estrógeno, progesterona, y si tiene algunos marcadores de microarreglos de DNA como el Oncotype. Entonces, me va a hacer entonces el cálculo del estadio TNM con la combinación de los marcadores moleculares. Vamos a ver ahora algunas características de imagen que pueden ofrecernos este tipo de tumores. No es algo que esté, digamos, estandarizado como un factor pronóstico, pero sí nos da una muy buena idea del pronóstico de cada paciente dependiendo de la morfología que vayamos encontrando en cada uno de los tumores y que podemos ir viendo con las diferentes técnicas de imagen. Los luminales A y B los vamos a englobar así porque realmente se han descrito diferentes características de los tumores, pero en la morfología macroscópica es muy difícil diferenciar características que sean exclusivas de luminales A y de luminales B. Esto es básicamente una cuestión a nivel molecular, pero que el comportamiento de la morfología macro es muy semejante en los luminal A y los luminal B. ¿Qué nos muestra la mamografía? Generalmente masas espiculadas de bordes irregulares pueden o no tener microcalcificaciones. No es lo que los define. Eso que tiene que quedar muy claro. Lo que sí queda generalmente claro es que son tumores de masas espiculadas y de bordes irregulares, pero son masas irregulares. Por ultrasonido serán hipoecoicas, ¿sí? Con una sombra acústica posterior, la típica del cáncer mamario. Y en la resonancia, pues van a tener un realce homogéneo en la fase de contraste, con un washout en la fase dinámica que indica una alta probabilidad de malignidad. Estos van a ser casi siempre los tipos luminales, ya sea A o B. Estos son algunos ejemplos. Vean ustedes cómo hay masas espiculadas con importante distorsión de la arquitectura. ¿Sí? Esta es otra, que es la que habíamos visto en la primera diapositiva que presenté. Mucha distorsión de arquitectura, una masa
muy irregular que por ultrasonido muestra incluso un halo ecogénico con una sombra posterior moderada. El HER2 enriquecido suele ser, la mayoría lo vemos cuando hay microcalcificaciones, como que esta es una característica muy común en los HER2, pero no es exclusiva del HER2. Son masas igualmente muy densas, muy irregulares, y la característica es que pueden ser la presencia de microcalcificaciones lo que lo defina mejor. Por ultrasonido pueden verse con dificultad o ser masas hipoecoicas con un flujo aumentado en el estudio Doppler color. Eso sí puede diferenciar un poquito más de los luminales, porque los HER2 enriquecidos suelen ser muy vascularizados, de manera que el realce por resonancia magnética es muy intenso, muy heterogéneo, con un washout muy temprano por la alta vascularización. Veamos este pequeño caso de un tumor que vimos recientemente. Este lo descubrieron como un hallazgo incidental en una tomografía, ¿sí? Y bueno, pues describieron una lesión lobulada, evidentemente, con algunos septos a su alrededor, que ya ustedes se podrán empezar a imaginar en qué clasificación podría entrar. Después se le hizo un ultrasonido. No me pregunten por qué. A veces pasa, creo que a todos nos ha pasado, que por alguna razón decide el paciente hacerse un ultrasonido antes de la mastografía, ya sea por una mala indicación o por voluntad propia, lo que sea. Y entonces el radiólogo se enfrenta a la disyuntiva de que, pues sobre todo a nivel particular, resulta pues que tiene que hacer el estudio, aunque no tenga más herramientas más que el ultrasonido. ¿Qué pasó? Bueno, encuentran el tumor, ven un tumor redondo, más o menos homogéneo, y dicen, bueno, pues parece un nódulo, como lo describe el ACR, pues homogéneo, hipoecoico, sin sombra sónica, incluso diríamos con discreto reforzamiento acústico. Es un tumor pequeño, y entonces lo clasifican como BRATS 3, comprobable, pero el asunto es que aquí le ponen fibroadenoma en mama derecha. Le llaman adenomegalias axilares bilaterales de aspecto inflamatorio. Yo no sé qué significa eso. Por eso decía yo que es importante que nosotros averigüemos el origen ganglionar. Es importante que hagamos un poquito de clínica tratando de averiguar si cuando esté un ganglio crecido. ¿Cómo sabemos si está crecido o no? No por su tamaño en el caso de las axilas, sino por la clasificación que ya habíamos dicho, ¿sí? Si mide más de 3 milímetros de grosor cortical, ¿sí? Son tipo 3. Si son tipo 4, medirán más de 3 milímetros y empieza a haber asimetrías de grosor en los corticales, áreas más gruesas que otras, ¿sí? Tipo 5 ya se distorsionó completamente la morfología del ganglio, y un tipo 6 es donde ya hay borramiento completo del hilio graso. Pero bueno, todavía no llegamos en este caso a eso. Llegó este tumor, bueno, y fue descrito como BRATS 3. Después de eso, alguien por ahí sugirió mastografía. Se rompieron evidentemente todos los protocolos. Tenía que haberse hecho mastografía primero. Le hicieron mastografía, y quien hizo la mastografía valoró este paciente y dijo, bueno, ya tiene un ultrasonido que dice que es un fibroadenoma. Entonces ¿quién soy yo para contradecir lo que el ultrasonido ya dijo? Y entonces menciona muy curiosamente, igual contra todo protocolo, que hay un nódulo en la mama derecha que aspecto de fibroadenoma según el US. Entonces, como dije, se rompieron los protocolos, tenía que valorarse primero la mastografía y después el ultrasonido. El mismo que valora la mastografía debe de ser el mismo que hace el ultrasonido. Yo entiendo que a veces son gente diferente, pero por eso se están cometiendo tantos errores,
porque dejamos la decisión a otros. Pero si sabemos que la decisión debe ser primero mastografía y después ultrasonido, entonces van a aparecer este tipo de errores en donde la mastografía ya no es lo importante, sino lo importante es solamente el ultrasonido. Sin embargo, y ojo aquí, quien hizo el ultrasonido no vio la mastografía y quien hizo la mastografía no vio el ultrasonido, solamente el reporte, porque el ultrasonido es operador dependiente. Ese es el problema. De manera que se tendría que haber visto en conjunto, ¿sí? Y un nódulo, y eso consúltenlo, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí. Si es un nódulo lobulado con algunas especulaciones que incluso se demostraron por tomografía, ese no puede ser un nódulo BIRATS 3 y mucho menos BIRATS 2. A los, al año y cachito de haber aparecido ese tumor, clasificado como fibroadenoma, regresó con nosotros ya con un tumor evidentemente mucho más grande, ya con distorsión de arquitectura, microlobulado, heterogéneo, enorme, casi 2, 3 veces su tamaño original. El ultrasonido ya mostraba una masa gigantesca de más de 5 centímetros, que evidentemente ya entra en una, solamente por el tamaño, ya entra en una etapa 3, si no es que 4. No miento, etapa 4 porque ya está tocando la piel. De hecho tenía edema de la piel. Miren, ya tenía aquí edema. Obviamente, pues fue un carcinoma ductal infiltrante. Al hacer la inmunistoquímica, resulta que es estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 positivo con un KI67 alto. El KI67 en realidad no era tan necesario, dado que los estrógenos y la progesterona negativos con HER2 positivo lo califican como un tumor HER2 enriquecido. Y este paciente, bueno, tendría que ser susceptible de tratamientos blanco específicos anti-HER2. Esta es la otra característica de algunos tumores eh, de este tipo, ¿sí? Que son con mucha heterogenicidad, con algunas calcificaciones. Pueden o no tener calcificaciones. Esta es la cuestión con este tipo de tumores. Y vean cómo tienen un realce vascular importantísimo y la presencia de microcalcificaciones. En este caso son abundantes, igual que en anteriores. Y bueno, los triples negativos también tienen algunas características que vale la pena destacar. Suele verse el triple negativo en mamas de muy alta densidad con bordes irregulares, ¿sí? Raramente, y esta es la característica más importante, muy raramente presentan microcalcificaciones. Suelen ser masas hipoecoicas, irregulares o microlobulados y con un patrón de sombra acústica posterior. Importante decir aquí, cuando un tumor triple negativo es pequeño, prácticamente es idéntico a un nódulo benigno. Y es aquí la raíz de por qué inventaron el BRATS 3. Porque algunos tumores malignos triple negativos pueden parecer fibroadenomas cuando empiezan. Lo único que lo diferencia morfológicamente de un fibroadenoma al inicio es su velocidad de crecimiento, porque igualmente son tumores redondos, homogéneos, hipoecoicos, sin calcificación, de manera que no se puede diferenciar. La resonancia magnética va a mostrar generalmente un realce intenso y rápido con una alta velocidad del washout que nos indica una muy fuerte agresividad, ¿sí? Y muestran un tamaño un tamaño mayor con necrosis central, o sea, evolucionan muy rápido.
Esta es la misma razón por la que este tipo de tumores suelen ser encontrados ya como carcinomas inflamatorios, invadieron ya toda la mama, la piel, los ganglios cuando son descubiertos. Y esta es otra de las características de los tumores triple negativos. Como dijimos, son masas redondas, ¿sí? Generalmente sin calcificaciones, aunque aquí pareciera que hubiera una. Y solamente hay un ultrasonido y después del ultrasonido hay una gammagrafía que muestra múltiples nódulos eh, con captación de radiotrazador porque ya es metastásico. De manera que esta es una característica muy típica de los triple negativos. Es más común en mujeres jóvenes y por eso en este caso no hay mastografía porque era una mujer muy joven en el que se hizo el diagnóstico. Este es otro, un tumor heterogéneo de difícil visualización, al parecer multifocal, con una sombra discreta pero muy mal definida, podría pasar tranquilamente como una mastitis. Pero ojo con los ganglios, este es un ganglio tipo 6, este es un ganglio tipo 3, en el mismo lado del tumor. Y vean cómo pasa esta que afecta a toda la mama, es un carcinoma inflamatorio y que tiene un realce en la resonancia magnética muy importante con la palpación del contraste endovenoso. Vean este otro tipo de tumores, ¿sí? Triple negativo, bien redondo, homogéneo, lobulado. El problema es cuando no sea completamente lobulado, porque es donde nos va a confundir. Pero vean cómo realza el contraste en forma insignificativa y tiene este enorme, enorme, enorme ganglio en la axila. Y eso sería todo para tratar de entender la clasificación molecular. Muchísimas gracias.